La hermana ahogada. Saludos a la audiencia. Mi nombre es Carla. Como estudiante de periodismo siempre fui curiosa. Adoraba escarbar bajo la superficie, desvelar los secretos y presentarlos al mundo. Había algo fascinante en la idea de arrojar luz a las cosas que la gente trataba de ocultar. Y qué mejor lugar para hacer eso que un convento. Me ayudó tener una tía lejana, la hermana Lourdes, viviendo en uno de estos reclusorios religiosos a las afueras de la ciudad. Siempre me pareció un lugar misterioso y sombrío, oculto entre otros muchos edificios casi igual de viejos. El aire era diferente allí, más fresco y puro, pero de alguna manera también era más pesado. La hermana Lourdes era como el convento mismo, seria y solemne. Sus labios raramente esbozaban una sonrisa. Pasaba la mayor parte del día en silencio, ensimismada en su oración, como si estuviera en constante comunicación con algo o alguien que yo no podía ver. Un día, después de varias entrevistas con las demás hermanas, la hermana Lourdes me invitó a su habitación. Era un espacio pequeño y austero, con nada más que una cama, un escritorio y una silla. En la pared, una cruz de madera desgastada vigilaba todo. Hubo algo en su mirada, algo en su expresión que me hizo sentir un hormigueo de inquietud. Sin embargo, la seguí, empujada por mi instinto periodístico. Una vez dentro, en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla, comenzó a contar su historia. Sus palabras eran como susurros llevados por el viento, arrastrándose hasta mi oído. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían crecer con cada palabra. La silla en la que estaba sentada empezó a sentirse dura y fría. En el silencio, solo el tic-tac del antiguo reloj de pared y la voz temblorosa de la hermana Lourdes llenaban la estancia. Esta mujer, que aunque era mi familiar apenas la conocía, comenzó su historia con un aire de misterio que no parecía propio de ella. Recordaba con detalle lo que había sucedido hace muchos años, cuando una de las hermanas del convento se había ahogado en un pozo del patio trasero. Habían pasado décadas desde el incidente, pero la forma en que Lourdes lo relataba se sentía como si hubiera sido ayer. Estaba oscuro, dijo, mirándome con sus ojos cansados. La hermana Rosalía no era de las que se aventuraban a salir después de la puesta del sol, pero esa noche, por alguna razón, se había aventurado hacia el pozo. Nadie sabe por qué lo hizo. Tal vez fue a buscar agua, o tal vez solo quería un momento a solas, bajo el cielo estrellado. Lo que sí sabemos es que nunca volvió a ser vista con vida. El cuerpo de la hermana Rosalía fue encontrado a la mañana siguiente, flotando en el pozo, con su hábito blanco ahora manchado de verde oscuro y su rostro cubierto de una expresión de terror. La noticia de su muerte se extendió por el convento como un incendio forestal, dejando un rastro de tristeza y miedo a su paso. Después de eso, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Continuó la hermana Lourdes. Su voz era apenas un murmullo. Comenzaron los ruidos, el gorgoteo. Sonaba como si alguien estuviera luchando por respirar, luchando contra el agua que le llenaba los pulmones. Al principio creímos que era solo nuestra imaginación, el dolor de perder a una hermana proyectándose en nuestras mentes, pero luego comenzaron las apariciones. Aquí, la hermana Lourdes hizo una pausa, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le costaran un gran esfuerzo. La primera vez que la escuché, estaba durmiendo, dijo finalmente. Fui despertada por el sonido de un rasguño en la puerta, seguido por el gorgoteo. Aquel sonido era como si Rosalía aún estuviera luchando por respirar, como si su espíritu estuviera atrapado en ese horrible momento en que la vida la abandonó. Lourdes relató cómo,
paralizada por el miedo, no se atrevió a salir de su habitación esa noche. En su lugar, se bajó de la cama, se arrodilló en el suelo frío y comenzó a rezar. Después de unos momentos que se sintieron como una eternidad, el ruido se detuvo. Al día siguiente, pregunté a las otras hermanas si habían oído algo, pero todas negaron haber escuchado cualquier cosa. Continuó. Me dijeron que no debía hablar de ello, que hablar del espíritu de Rosalía solo le daría más poder. La historia de la hermana Lourdes me dejó sin aliento. No sabía qué creer. Por un lado me negaba a aceptar la idea de que los fantasmas fueran reales, pero por otro lado, ¿cómo podía negar la evidencia que se presentaba ante mis ojos? La hermana Lourdes, una mujer que siempre había sido un pilar de la razón y la fe, estaba sentada frente a mí, temblando y con los ojos llenos de miedo. Miré a la hermana Lourdes, buscando en su rostro alguna señal de que todo era una broma, un intento de asustar a la estudiante de periodismo que se había atrevido a entrar en su mundo. Pero en lugar de la sonrisa socarrona que esperaba, todo lo que vi fue miedo. Un miedo tan profundo y real que hizo que mi corazón se detuviera. Decidí que la historia de la hermana Lourdes no formaría parte de mi proyecto. No podía. No era el tipo de historia que buscaba contar. Además, sentía una extraña obligación hacia la hermana Lourdes, una necesidad de protegerla de las críticas y la incredulidad que seguro vendrían si la historia se conociera. Hoy, años después de terminar la universidad, todavía pienso en aquella historia. Y aunque sigo sin creer en fantasmas, hay algo en esa historia, en el miedo palpable de la hermana Lourdes que me hace dudar, me hace cuestionarlo todo. Espero que esta historia te sirva para algún video, y quisiera estar en anónimo, así que puedes cambiar los nombres a tu gusto para proteger nuestra identidad. Muchas gracias. Las campanas de la iglesia. Hola, Ger. Quisiera quedarme en anónimo. Me encantan las historias que subes. Sigue así. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, era de un pequeño pueblo en Perú. Una vez, cuando yo era apenas un niño, me contó una historia que dejó una huella indeleble en mi mente. Habló de una iglesia en su pueblo, vieja, blanca como la nieve y muy tranquila, pero solo durante el día. Cuando el sol se ponía, la iglesia se transformaba. Su blanco perfecto se volvía gris oscuro, su tranquilidad se convertía en misterio y ese misterio mutaba en terror puro. Esta iglesia, según decían, estaba maldita. La razón de esta maldición era un fenómeno inexplicable. Algunas noches, cuando la luna estaba en lo alto en el cielo y los perros aullaban, las campanas de la iglesia empezaban a sonar. No había patrón ni explicación para ello. Podía suceder 5 días seguidos o una vez cada 3 meses. El sonido de las campanas era un eco lúgubre que se extendía por el pueblo, arrastrándose entre las casas y despertando a los vecinos. Nadie sabía por qué sucedía. Y el padre, el encargado de la iglesia, nunca decía nada. Si le preguntabas, se limitaba a agitar la cabeza y murmurar «Dios nos ampare», con una voz tan baja que parecía surgir de las profundidades de su ser. Tal vez sabía algo, o tal vez no, pero nadie se atrevía a presionarlo para obtener respuestas. La leyenda de la iglesia se convirtió en un cuento para asustar a los niños. «Si no te portas bien, te voy a llevar a la iglesia de noche», decían los adultos. Y todos los niños, incluso los más traviesos, temían esa amenaza. Ninguno quería quedarse encerrado en una iglesia que cobraba vida propia al anochecer. Mi madre, por supuesto, también creció con estas historias.
A pesar de ser una mujer fuerte en su adultez, de pequeña era tan vulnerable como cualquier otra niña. La amenaza de la iglesia la aterraba, pero también despertaba su curiosidad. Y una vez, cuando todavía era una niña, decidió desafiar su miedo. Debo decirte que mi madre, aunque fue una mujer de armas tomar, de pequeña era como cualquier niña de su edad, sujeta a miedos y terrores infantiles. ¿Y qué niña no temería la amenaza de ser abandonada en una iglesia maldita, verdad? Mi tío, su hermano mayor, no dejaba pasar una oportunidad para recordarle esa maldición, burlándose de ella, atormentándola con la idea del fantasma de la iglesia que vendría a llevársela. Pero mi mamá no era de las que se quedaban quietas, y menos frente a un desafío. Un día, hartándose de las bromas de su hermano, decidió probar su valentía. Tenía alrededor de 15 años, y en un acto de rebeldía le propuso a su hermano que salieran a escondidas una noche y se quedaran unas horas fuera de la iglesia. Mi tío aceptó, seguramente pensando que podría darle un buen susto a mi madre. Y así, una noche, cuando sus padres ya dormían y el silencio reinaba en su casa, los dos jóvenes se aventuraron en la oscuridad, encaminándose hacia la iglesia. Durante las primeras horas todo fue tranquilidad. El sonido de los grillos, el murmullo de las hojas al viento y la luna llena que bañaba el pueblo con su luz plateada. Mi madre se sentía cada vez más segura, pensando que todo el miedo que sentía era infundado, que su hermano y el resto del pueblo se habían creído una leyenda sin fundamento. Pero a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a cambiar. Cerca de la medianoche, unos ruidos empezaron a interrumpir la calma que los envolvía. Primero fueron pasos lejanos, pero poco a poco se fueron acercando. Pasos sobre el tejado de la iglesia. Mi mamá y su hermano se miraron, intentando convencerse a sí mismos de que debía ser algún gato o pájaro nocturno. Pero los pasos continuaron, cada vez más fuertes, hasta que parecía que algo o alguien caminaba sobre el tejado, justo encima de ellos. Y cuando el miedo empezaba a apoderarse de ellos, sin imaginar que ese día sucedería, las campanas comenzaron a sonar. Mi mamá siempre me dijo que no había sonido más aterrador que ese. Las campanas parecían envolverlo todo, ahogando incluso el latir acelerado de sus corazones. Mi mamá y su hermano, aterrorizados, no tuvieron más opción que huir, corriendo como si el mismo diablo los persiguiera, alejándose lo más que podían de la iglesia y sus sonidos sobrenaturales. Después de esa noche, mi mamá nunca volvió a acercarse a esa iglesia después del ocaso. Incluso cuando volvía al pueblo de visita, ya de adulta, evitaba a toda costa pasar cerca. Siempre decía que algo malo, algo oscuro, habitaba en esa iglesia, algo que prefería no conocer. Mi mamá siempre decía que el padre de la iglesia sabía algo, que a pesar de su aparente desentendimiento, él guardaba un secreto que no se atrevía a compartir. ¿Cómo podía ser que un hombre de fe, encargado de llevar la paz y la guía espiritual a su comunidad, se mostrara tan evasivo cuando se le preguntaba sobre las campanas? Y esa es toda la historia. Muchas gracias por leerme, Ger. Les envío un saludo a todos. Cantos invisibles. Hola, me llamo Rogelio, pero la mayoría de la gente me conoce como Roy. En mi familia siempre ha habido una historia, una leyenda que se ha transmitido de generación en generación. La historia de mi abuelo, un hombre serio y firme,
Don Ramiro solía contarnos historias de su juventud en Jalisco, en un lugar pequeño y olvidado, en un rincón remoto de México. Allí, entre los campos de agave y bajo el calor del sol, vivía una mujer, Doña Esperanza, que así le llamaban. Tenía la fama de ser tan loca como una cabra. Pero en este lugar, donde los chismes se esparcen como el viento, es difícil saber qué es verdad y qué no. Doña Esperanza vivía en una pequeña casa, pegada a la vieja iglesia del pueblo. Según decía, escuchaba cantos a altas horas de la noche, incluso cuando la iglesia estaba cerrada. Dice que eran cantos como un coro invisible ensayando para la misa dominical. Aunque claro, la única que decía escucharlos era ella. La gente del pueblo solo asentía y sonreía, sin creer una sola palabra. Porque ¿quién creería las palabras de una loca? Mi abuelo, por su parte, siempre parecía prestarle atención, aunque nunca dejó claro si creía en lo que decía o no. Hace algunos años decidí ir al pueblito de mi abuelo con algunos amigos. El camino hacia allí fue largo, lleno de carreteras sinuosas y paisajes desérticos. Pero al llegar, la vista era impresionante. Las casas blancas del pueblo, los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaban la vista y esa sensación de calma y quietud que solo los pueblos tienen. Pasamos los primeros días conociendo el lugar, visitando la casa de mi abuelo y, por supuesto, probando el tequila local. Pero siempre estaba allí, al fondo, la curiosidad por la historia de Doña Esperanza, por sus cánticos fantasmales y por esa vieja iglesia que parecía guardar más secretos de los que estábamos dispuestos a admitir. Una noche, después de varias rondas de tequila, se nos ocurrió la brillante idea de visitar la iglesia. Sí, ya sé. Es la clásica movida estúpida que hacen los personajes en las películas de terror. Pero vamos, estábamos borrachos y parecía una buena idea en ese momento. Era cerca de la medianoche. La plaza del pueblo estaba abierta y la luna estaba oculta detrás de unas nubes, así que estaba más oscuro que el trasero de un topo. La vieja iglesia estaba al final de la calle, apenas visible en la penumbra. Recuerdo que tenía la piel de gallina, aunque no sabía si era por el frío o por los nervios. Nos reíamos y bromeábamos mientras caminábamos hacia allí, haciendo ruido para espantar nuestros miedos. Pero a medida que nos acercábamos, nos fuimos callando poco a poco. Y entonces, cuando ya estábamos cerca, lo escuchamos. Eran voces femeninas, cantando en un idioma que no entendíamos. Sonaba como latín, pero podría haber sido cualquier cosa. Al principio pensamos que era una broma, que alguien nos estaba tomando el pelo. Pero la iglesia estaba cerrada. No había luz en ninguna parte y no había nadie más a la vista. Nos quedamos parados en medio de la calle, sin saber qué hacer. Las voces continuaban, subiendo y bajando en un coro melódico que se extendía por la noche. Era inquietante, sí, pero también extrañamente hermoso, como una canción que nunca habías oído antes, pero que te suena familiar. El miedo se desvaneció rápidamente, reemplazado por una curiosidad intensa. Queríamos saber qué era eso, de dónde venían esas voces. Así que nos armamos de valor y nos acercamos a la iglesia. El coro se escuchaba más claro a medida que nos acercábamos, pero seguía siendo imposible identificar de dónde venía. Miramos por las ventanas, intentamos abrir la puerta, incluso rodeamos el gran edificio, pero no encontramos ninguna explicación. La música cesó de repente a los pocos minutos, tan abruptamente como había comenzado. Miramos la iglesia. Solo era un edificio viejo y desgastado, sin signos de vida en su interior. El camino de regreso a la casa fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, intentando procesar lo que habíamos vivido. La borrachera se había esfumado hace rato,
dejándonos con un sentimiento de inquietud que no podíamos sacudir. Al llegar a casa, nos metimos en la cama sin decir una palabra. Estaba cansado, pero me costó mucho dormir. No hay mucho más que contar, la verdad. Esta no es una de esas historias donde pasan mil cosas. No sabría explicarte lo que vivimos, pero creo que en el mundo hay muchísimas cosas que aún no conocemos y quizá es mejor dejarlo así. Un saludo. Así que estaba más oscuro que el trasero de un topo. Wow, nunca había escuchado esa frase. Oscuros. Quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.